Imagínate por un momento que estás viviendo tu vida normal, trabajando, estudiando, compartiendo con tu familia, cuando de repente sucede algo que cambia todo para siempre. En un abrir y cerrar de ojos, millones de personas desaparecen de la faz de la Tierra. No es una invasión extraterrestre ni una catástrofe natural, es algo mucho más profundo y misterioso. Mira, el concepto del arrebatamiento no es algo que se inventó ayer. Este tema tiene raíces que se remontan a los primeros tiempos del cristianismo, pero curiosamente ha generado más debates y divisiones que casi cualquier otra doctrina cristiana. Y aquí viene lo que me parece fascinante. Dependiendo de la iglesia a la que vayas, te van a contar versiones completamente diferentes de este mismo evento. Algunos pastores te dirán que el arrebatamiento sucederá antes de la gran tribulación. Otros insisten que será durante ese periodo terrible, y hay un tercer grupo que afirma que ocurrirá después. Es como si estuviéramos hablando de tres eventos diferentes, pero todos están leyendo la misma Biblia. La palabra arrebatamiento en sí misma es intrigante. Viene del latín raptus, que significa llevar por fuerza o arrebatar. En el texto griego original de la Biblia, la palabra que se usa es harpazo, que tiene una connotación de algo súbito, violento, en el sentido de rápido, algo que sucede sin previo aviso. Pero aquí está el detalle que muchas personas no saben. La palabra arrebatamiento nunca aparece como tal en las traducciones más comunes de la Biblia. Es un término teológico que los estudiosos han usado para describir lo que creen que sucederá cuando Cristo regrese por su iglesia. Ahora, piénsalo bien. Si algo tan importante como esto está en la Biblia, ¿por qué hay tantas interpretaciones diferentes? ¿Por qué no está claro como el agua? Bueno, resulta que la respuesta a esa pregunta nos lleva a un viaje fascinante a través de la historia del cristianismo, las diferentes culturas, las tradiciones teológicas y las formas de interpretar las Escrituras. Mira, cuando los primeros cristianos leían las cartas de Pablo, especialmente lo que escribió a los tesalonicenses, entendían que algo extraordinario iba a suceder en el futuro. Pero no tenían todos los detalles que nosotros hemos tratado de construir a lo largo de los siglos. La realidad es que este tema del arrebatamiento se convirtió en una especie de rompecabezas teológico donde cada denominación cristiana ha tratado de armar las piezas de una manera diferente. Y créeme, algunas de estas interpretaciones te van a sorprender. Lo que me parece increíble es cómo un evento que supuestamente unirá a todos los verdaderos creyentes en el cielo ha logrado dividir tanto a las iglesias aquí en la tierra. Es una de esas ironías que solo pueden suceder en el mundo de la teología, pero tranquilo, que no te asuste toda esta controversia. Al contrario, debería emocionarte saber que estás a punto de descubrir una historia que es mucho más rica y compleja de lo que probablemente te han contado. Vamos a explorar no solo lo que dice la Biblia, sino también cómo diferentes grupos de cristianos han entendido estos pasajes a lo largo de la historia. Te aseguro que al final de este recorrido vas a tener una perspectiva mucho más amplia y profunda de este tema tan fascinante. Los orígenes, que nadie te contó. Ahora que ya metimos el dedo en la llaga de este tema tan controversial, vamos a hacer un viaje en el tiempo para entender de dónde viene realmente toda esta idea del arrebatamiento. Y te advierto que lo que vas a descubrir probablemente no es lo que te enseñaron en la escuela dominical. Resulta que la historia del arrebatamiento como doctrina formal es mucho más reciente de lo que la mayoría de la gente piensa. Aunque las bases bíblicas están ahí desde el primer siglo, la forma en que entendemos el arrebatamiento hoy en día se desarrolló principalmente en los últimos 200 años. Vamos a empezar por el principio. El apóstol Pablo es quien nos da la información más detallada sobre este evento en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Pero aquí viene algo curioso. Pablo no estaba tratando de crear una doctrina sistemática sobre el arrebatamiento. En realidad, estaba respondiendo a una pregunta muy específica que tenían los cristianos de Tesalónica. Estos hermanos estaban preocupados porque algunos de sus seres queridos habían muerto y se preguntaban si esas personas se perderían la segunda venida de Cristo. Pablo les escribió para tranquilizarlos, diciéndoles que los muertos en Cristo resucitarían primero y luego los vivos serían arrebatados junto con ellos. Es importante entender que Pablo no estaba escribiendo un manual de escatología.
estaba consolando a una iglesia que estaba pasando por un momento difícil, pero con el tiempo, este pasaje se convirtió en la base de toda una estructura teológica compleja. Durante los primeros siglos del cristianismo, los padres de la Iglesia como Justino Mártir, Ireneo y Hipólito hablaban del regreso de Cristo, pero no desarrollaron una doctrina específica del arrebatamiento como evento separado de la segunda venida. Para ellos, todo era parte del mismo acontecimiento final. La cosa se pone interesante en el siglo XIX. Fue entonces cuando comenzó a desarrollarse realmente lo que conocemos hoy como la doctrina del arrebatamiento, especialmente a través del movimiento conocido como dispensacionalismo. Uno de los personajes clave en esta historia es John Nelson Darby, un predicador irlandés que vivió en el siglo XIX. Darby comenzó a enseñar que el arrebatamiento sería un evento separado y anterior a la segunda venida visible de Cristo. Según él, habría dos fases en el regreso del Señor. Primero vendría secretamente por su iglesia en el arrebatamiento y luego regresaría públicamente para establecer su reino milenial. Pero aquí viene algo que pocos saben. Algunos historiadores sugieren que Darby pudo haber sido influenciado por las visiones de una joven escocesa llamada Margaret MacDonald, quien en 1830 tuvo una experiencia sobrenatural donde supuestamente vio el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, no estoy diciendo que esto sea cierto o falso, pero es fascinante cómo ideas que hoy consideramos fundamentales pueden haber tenido orígenes muy humanos y particulares. La doctrina de Darby se extendió a Estados Unidos principalmente a través de Dwight L. Moody y otros evangelistas. Pero el verdadero punto de inflexión vino con la publicación de la Biblia de referencia Scofield en 1909. Cyrus Scofield tomó las ideas de Darby y las sistematizó en notas que acompañaban el texto bíblico. Esta Biblia se volvió enormemente popular, especialmente entre los evangélicos estadounidenses, y prácticamente estableció el dispensacionalismo como la interpretación estándar en muchas iglesias. Lo que me parece increíble es cómo una interpretación que era relativamente nueva se convirtió tan rápidamente en algo que muchos cristianos consideran fundamental para la fe. Es un ejemplo perfecto de cómo las tradiciones teológicas pueden desarrollarse y establecerse en períodos relativamente cortos. Pero aquí está el detalle importante que muchos pastores no te van a contar. Durante los primeros 1800 años del cristianismo, la mayoría de los líderes de la Iglesia no enseñaban el arrebatamiento como un evento separado de la segunda venida de Cristo. Esto no significa que estén equivocados los que creen en el arrebatamiento pretribulacional, pero sí nos ayuda a entender que esta interpretación específica no es tan antigua como muchos piensan. La historia de las doctrinas cristianas es fascinante porque nos muestra cómo la Iglesia ha ido desarrollando su comprensión de las Escrituras a lo largo del tiempo. La batalla de interpretaciones. Ahora vamos a meternos en el meollo del asunto, porque aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Te voy a contar algo que probablemente tu pastor nunca te ha explicado de esta manera. Existen al menos 3 interpretaciones principales del arrebatamiento y cada una tiene argumentos bíblicos sólidos para respaldar su posición. Es como si tuviéramos 3 equipos de teólogos, cada uno mirando el mismo campo de juego, pero viendo partidos completamente diferentes. Y lo que es más fascinante es que todos están usando la misma Biblia. Empecemos con los pretribulacionistas. Estos hermanos, que incluyen a muchas iglesias evangélicas y pentecostales, creen que el arrebatamiento sucederá antes de la gran tribulación. Para ellos, Cristo viene primero a llevarse a su iglesia y después comienzan los 7 años terribles de juicio que describe el libro de Apocalipsis. Su argumento principal es que la iglesia no está destinada a sufrir la ira de Dios. Citan pasajes como Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, donde dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para estos hermanos, la tribulación es específicamente el tiempo del juicio de Dios sobre un mundo rebelde, y por lo tanto, la iglesia debe ser removida antes de que comience. Es una lógica que suena bastante convincente, ¿verdad? Pero luego tenemos a los medio tribulacionistas. Este grupo cree que el arrebatamiento ocurrirá a la mitad de la tribulación, aproximadamente después de 3 años y medio del período de 7 años.
Su argumento se basa en que la segunda mitad de la tribulación será mucho más intensa que la primera. Ellos señalan que en Apocalipsis capítulo 11, los dos testigos profetizan durante 1260 días, que son exactamente 3 años y medio. Argumentan que la Iglesia estará presente durante la primera mitad de la tribulación, pero será arrebatada antes de que venga la parte realmente terrible. Y después tenemos a los postribulacionistas, que son quizás los más valientes de todos, porque creen que la Iglesia pasará por toda la tribulación y será arrebatada al final, junto con la segunda venida visible de Cristo. Estos hermanos argumentan que el sufrimiento siempre ha sido parte de la experiencia cristiana. Señalan que Jesús mismo dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Para los postribulacionistas, la idea de que la Iglesia escape del sufrimiento no tiene precedente bíblico. Ellos preguntan, ¿por qué la Iglesia del fin de los tiempos sería tratada diferente a todos los cristianos que han sufrido persecución a lo largo de la historia? Pero aquí viene lo que realmente me fascina de todo este debate. Cada grupo no solo tiene versículos bíblicos para respaldar su posición, sino que también puede explicar los versículos que parecen contradecir su interpretación. Los pretribulacionistas explican que cuando la Biblia habla de la Iglesia sufriendo, se refiere a la tribulación general que siempre ha experimentado, no a la gran tribulación específica del fin de los tiempos. Los postribulacionistas contraatacan diciendo que no hay evidencia bíblica clara de dos venidas separadas de Cristo, y que el arrebatamiento y la segunda venida son descritos como el mismo evento en diferentes pasajes, y los mediotribulacionistas tratan de encontrar un punto medio, argumentando que pueden preservar tanto la esperanza del escape como el reconocimiento de que la Iglesia experimentará algunos sufrimientos. Lo que me parece increíble es que cada grupo puede citar a eruditos bíblicos respetados, puede mostrar evidencia lingüística del griego original y puede presentar argumentos históricos para respaldar su posición. Esto me lleva a una conclusión importante. Tal vez el problema no está en la falta de evidencia bíblica, sino en que estamos tratando de forzar certezas absolutas sobre eventos futuros que Dios ha dejado intencionalmente con cierto nivel de misterio. Pero no te preocupes, que esto no significa que no podamos estudiar y entender mejor estos temas. Al contrario, esta diversidad de interpretaciones debería motivarnos a estudiar más profundamente las Escrituras y a mantener una actitud humilde ante la complejidad de la profecía bíblica. La batalla de interpretaciones continúa y probablemente continuará hasta que estos eventos realmente sucedan. Mientras tanto, tenemos la oportunidad de aprender de cada perspectiva y crecer en nuestra comprensión de la palabra de Dios, el texto que lo cambió todo. Ahora vamos a examinar el pasaje bíblico que está en el centro de todo este debate sobre el arrebatamiento. Es Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18, y te aseguro que después de analizarlo juntos, vas a entender por qué este texto ha generado tantas interpretaciones diferentes. Mira, Pablo escribe estas palabras que se han convertido en el fundamento de toda la doctrina del arrebatamiento. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Fíjate en algo interesante aquí. Pablo está usando la palabra duermen para referirse a los muertos. Esto no es casual. En el lenguaje del Nuevo Testamento, la muerte de los creyentes a menudo se describe como un sueño, lo que implica un despertar futuro en la resurrección. Pero aquí viene el detalle que muchos pasan por alto. Los tesalonicenses estaban específicamente preocupados por una cuestión. ¿Qué pasaría con sus seres queridos que habían muerto antes del regreso de Cristo? ¿Se perderían este evento glorioso? Pablo continúa en el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí está estableciendo el principio básico. Así como Cristo resucitó, también los creyentes que han muerto resucitarán. Pero el versículo 15 es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Pablo aquí? Está afirmando que los vivos no tendrán ventaja sobre los muertos cuando Cristo regrese. Es una declaración de igualdad.
Todos los creyentes, vivos o muertos, participarán en este evento glorioso. Y luego viene el versículo que ha mantenido despiertos a los teólogos durante siglos, el versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí Pablo está describiendo una secuencia específica de eventos. Primero, Cristo desciende del cielo con gran pompa, voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios. No suena muy secreto, ¿verdad? Luego los muertos en Cristo resucitan primero. El versículo 17 es el que contiene la palabra clave que da origen al término arrebatamiento. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La palabra griega que se traduce como arrebatados es harpazo, que significa ser llevado con fuerza, ser arrebatado súbitamente. Es la misma palabra que se usa cuando Felipe fue arrebatado por el Espíritu en Hechos capítulo 8, versículo 39, pero aquí está el detalle fascinante que genera todo el debate. ¿Este harpazo sucede en secreto o es parte de la segunda venida visible de Cristo? El texto no lo dice explícitamente, y ahí es donde comienzan las interpretaciones. Los que creen en el arrebatamiento pretribulacional argumentan que este evento es diferente a la segunda venida descrita en otros pasajes. Dicen que aquí Cristo viene en el aire para llevarse a la iglesia, mientras que en la segunda venida viene a la tierra para establecer su reino. Pero los postribulacionistas señalan que los elementos descritos aquí, la voz de mando, la voz de arcángel, la trompeta de Dios, suenan muy similares a las descripciones de la segunda venida en otros pasajes bíblicos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 24, versículo 31, Jesús habla de que enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. ¿No te parece similar a lo que describe Pablo? Y en Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 52, Pablo habla de un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Aquí Pablo menciona la final trompeta, lo que sugiere que es la última de una serie. Esto ha llevado a algunos estudiosos a conectar este evento con las 7 trompetas del Apocalipsis. El versículo 18 de Primera de Tesalonicenses termina con una exhortación hermosa. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo escribió este pasaje no para crear controversia teológica, sino para consolar a cristianos que estaban preocupados por sus seres queridos. Lo que me parece increíble es cómo un pasaje que fue escrito para traer consuelo se ha convertido en fuente de división entre cristianos. Tal vez eso nos dice algo sobre nuestra tendencia humana a complicar cosas que Dios quiso que fueran simples, antes, durante o después de la tribulación. Llegamos al punto donde tenemos que enfrentar la pregunta que ha dividido a más iglesias que casi cualquier otro tema doctrinal. ¿Cuándo exactamente sucederá el arrebatamiento? Y créeme, las respuestas que vas a escuchar van a sorprenderte por su complejidad y por la pasión con que la gente defiende cada posición. Empecemos con la posición pretribulacional, que es probablemente la más popular en muchas iglesias evangélicas hoy en día. Estos hermanos creen firmemente que el arrebatamiento sucederá antes de que comience la tribulación de 7 años descrita en el libro de Apocalipsis. Su argumento principal es que la iglesia no aparece mencionada en Apocalipsis después del capítulo 3. Dicen que esto es evidencia de que la iglesia ya ha sido arrebatada antes de que comiencen los juicios descritos a partir del capítulo 6. Además, señalan que en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, Juan escucha una voz que le dice, «Sube acá», y argumentan que esto representa simbólicamente el arrebatamiento de la iglesia. Los pretribulacionistas también enfatizan la diferencia entre la ira de Dios y la tribulación. Dicen que aunque los cristianos pueden experimentar tribulación en este mundo, nunca están destinados a experimentar la ira específica de Dios que será derramada durante el período de tribulación final. Citan Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, donde Cristo promete a la iglesia de Filadelfia:
por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La palabra griega eka, que se traduce como de, puede significar tanto fuera de como a través de. Los pretribulacionistas dicen que significa fuera de, indicando escape. Los postribulacionistas dicen que significa a través de, indicando protección durante. Ahora vamos con los mediotribulacionistas. Esta posición, aunque menos popular, tiene algunos argumentos fascinantes. Creen que el arrebatamiento ocurrirá a la mitad de la semana profética de Daniel, después de 3 años y medio de tribulación. Su argumento se basa en que los primeros 3 años y medio de la tribulación serán relativamente tolerables, pero los últimos 3 años y medio serán el tiempo de la gran tribulación, mencionada en Mateo capítulo 24, versículo 21. Señalan que en Apocalipsis capítulo 11, los 2 testigos profetizan durante 1260 días, que son exactamente 3 años y medio según el calendario profético de 360 días por año. Cuando estos testigos son muertos y resucitados, argumentan que esto representa el arrebatamiento de la Iglesia. También mencionan que en Apocalipsis capítulo 12, la mujer, que algunos interpretan como la Iglesia, es protegida durante 1260 días, que nuevamente son 3 años y medio. Los mediotribulacionistas creen que esto permite que la Iglesia experimente alguna persecución, pero la protege de la ira final de Dios durante los últimos 3 años y medio. Ahora llegamos a los postribulacionistas, que son tal vez los más valientes de todos, porque creen que la Iglesia pasará por toda la tribulación. Su argumento es que no hay evidencia bíblica clara de que el arrebatamiento y la segunda venida sean eventos separados. Señalan que en Mateo capítulo 24 Jesús describe la tribulación y luego inmediatamente habla de su venida y de juntar a sus escogidos. No menciona 2 venidas separadas, sino un solo evento. También argumentan que el sufrimiento siempre ha sido parte de la experiencia cristiana. Preguntan, ¿por qué la última generación de cristianos sería exenta del sufrimiento que todas las generaciones anteriores han experimentado? Citan Juan capítulo 17, versículo 15, donde Jesús ora, «No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal». Argumentan que esto establece el patrón. Dios protege a su pueblo a través de las dificultades, no necesariamente removiéndolos de ellas. Los postribulacionistas también señalan que en Apocalipsis capítulo 7 se menciona una gran multitud que sale de la gran tribulación. Argumentan que estos son cristianos que pasaron por la tribulación, no que fueron arrebatados antes. Cada posición tiene sus fortalezas y sus desafíos. Los pretribulacionistas luchan por explicar pasajes que parecen indicar que la Iglesia experimentará sufrimiento al final de los tiempos. Los postribulacionistas tienen que explicar cómo la Iglesia puede estar protegida de la ira de Dios mientras permanece en la tierra durante la tribulación. Lo que me parece fascinante es que cada grupo está tratando de ser fiel a las Escrituras según su entendimiento. No es que unos sean más espirituales que otros, simplemente están interpretando los mismos textos de maneras diferentes. Las señales, que muchos ignoran. Ahora vamos a adentrarnos en un territorio que muchos pastores prefieren evitar, porque puede generar mucha controversia. Estamos hablando de las señales que, según diferentes interpretaciones bíblicas, precederán al arrebatamiento, y te adelanto que algunas de estas señales van a hacerte pensar. La primera cosa que tenemos que entender es que la Biblia habla de señales de los tiempos del fin en general, pero no necesariamente de señales específicas del arrebatamiento. Esta distinción es importante porque muchas veces mezclamos todo y creamos confusión. Jesús mismo, en Mateo capítulo 24, da una lista extensa de señales que precederán su segunda venida. Habla de guerras y rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos en diversos lugares. Dice que estas cosas son principio de dolores, como los dolores de parto de una mujer. Pero aquí viene algo interesante. Jesús también dice en el versículo 36, «Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre». Esto crea una tensión fascinante. Tenemos señales que observar, pero no podemos saber el momento exacto. Los que creen en el arrebatamiento pretribulacional tienen una perspectiva única sobre las señales.
Argumentan que si el arrebatamiento puede suceder en cualquier momento, entonces no debería haber señales específicas que lo precedan. Llaman a esto la doctrina de la inminencia. Sin embargo, reconocen que las señales de la segunda venida de Cristo pueden estar manifestándose ahora, preparando el escenario para los eventos que seguirán después del arrebatamiento. Una de las señales más discutidas es el regreso de Israel como nación. En 1948, después de casi 2000 años de dispersión, el pueblo judío estableció nuevamente un estado en la tierra prometida. Muchos ven esto como el cumplimiento de profecías como Ezequiel, capítulo 37, donde habla de los huesos secos que vuelven a la vida. Jesús dijo en Lucas, capítulo 21, versículo 24, «Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan». En 1967, durante la Guerra de los 6 días, Israel recuperó el control de Jerusalén por primera vez en 2000 años. Otra señal que muchos señalan es el aumento del conocimiento y los viajes, mencionado en Daniel capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Vivimos en una época donde el conocimiento se duplica cada pocos años y la gente viaja más que en cualquier otro período de la historia. Algunos ven esto como cumplimiento directo de esta profecía. Pablo habla en 2 de Timoteo capítulo 3 sobre los tiempos peligrosos del fin, donde la gente será amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Muchos argumentan que nuestra sociedad actual refleja exactamente estas características. Una señal particularmente intrigante es lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 14. «Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Con la tecnología moderna, el Internet, la radio y la televisión, el evangelio puede llegar a lugares que antes eran completamente inaccesibles. Algunos misionólogos argumentan que ya hemos alcanzado a todos los grupos étnicos del mundo, aunque no necesariamente a todos los individuos. Pero aquí viene una señal que muchos prefieren ignorar porque es incómoda: la apostasía en la Iglesia. Pablo escribe en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. «Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá aquel día sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición». La palabra griega apostasía significa rebelión o abandono de la fe. Muchos estudiosos ven en la Iglesia moderna una tendencia creciente a abandonar doctrinas bíblicas fundamentales en favor de filosofías más populares o políticamente correctas. También está la señal de las señales y prodigios mentirosos, mencionada en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. En una época donde la tecnología puede crear ilusiones increíblemente convincentes, algunos se preguntan si esto podría referirse a engaños tecnológicos sofisticados. Apocalipsis, capítulo 13, habla de una imagen de la bestia que puede hablar y hacer que maten a los que no la adoren. Algunos especulan si esto podría relacionarse con inteligencia artificial avanzada, aunque debemos ser cuidadosos de no forzar las escrituras a encajar con nuestras especulaciones. Una señal que me parece particularmente relevante es lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 12, «Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará». Vivimos en una época de una indiferencia creciente, donde muchas personas parecen haber perdido la capacidad de amar genuinamente. Pero hay que tener cuidado con las señales. A lo largo de la historia, muchas generaciones han pensado que eran la última. Los cristianos del primer siglo pensaban que Cristo regresaría en su tiempo. Durante la peste negra, durante las 2 guerras mundiales, siempre ha habido quienes han visto las señales y pensado que el fin estaba cerca. Esto no significa que debamos ignorar las señales, pero sí que debemos mantener una perspectiva equilibrada. Las señales nos deben motivar a estar preparados y a vivir vidas santas, no a especular obsesivamente sobre fechas específicas. ¿Quiénes realmente serán arrebatados? Llegamos a una pregunta que ha mantenido despiertos a muchos cristianos en las noches. ¿Quién exactamente participará en el arrebatamiento?
Y créeme, las respuestas a esta pregunta van desde las más inclusivas hasta las más exclusivas, y cada una tiene implicaciones profundas para cómo vivimos nuestra fe.